Vamos a pedir a los maestros que vayan saliendo con los niños a su lugar de estudio improvisado, un lugar que nunca se le va a olvidar a los niños. Cuando nosotros pasemos y uno de ellos esté por allí predicando, se van a acordar de esas maticas y de estas maestras. Gloria al Señor. Eso es si el Señor no viene pronto, porque en verdad está a punto de aparecer su venida, como lo dijera el primer cántico. Pronto vendrá el Señor, amén. Amén. Su iglesia a levantar gloriosa. ¿Está lista para irse con el Señor? Amén. Gloria a Jesús, importantísimo, porque ese es un evento que está a punto de acontecer. Gloria a Dios. ¿Cuántos están bendecidos? Amén. Estamos bendecidos porque Dios está con nosotros, amén. Y su gracia se ve reflejada en la presencia que Él derrama sobre nuestras vidas. Bien, vamos a tener la escritura. Hoy vamos a pasar a otra temática. En este caso vamos a pasar a la carta que viene después de 2 Corintios, porque ya concluimos con Corintios. Vamos a Gálatas. Gloria al nombre del Señor. Vamos a tener una mirada panorámica de Gálatas y vamos a ver algunas cosas importantes que son tocantes a nosotros, porque es palabra de Dios, y la palabra de Dios, todos los seres que se acercan a Él, a ella, seres que están vivos, la palabra de Dios le da la vida que proviene del cielo. Vamos entonces a tener allí presente Gálatas capítulo 1. Vamos a leer los primeros versos, abarcando esa primera trata que Pablo va a hacer allí. Gloria al nombre del Señor. Y lo vamos a tener hasta el verso 5. Gálatas, verso 1. Capítulo 1, verso 1 al verso 5. Cuando todos lo tengan, ruego que digan amén. Amén. Gloria al Señor. Gálatas, capítulo 1, verso 1 al 5, lo vamos a leer bajo la bendición que nos da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pablo, apóstol no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los santos hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor añada vida y paz a nuestros corazones a través de su palabra. Amén. Puede sentarse, no sin antes aplaudir a Dios. Gloria al Señor. Vamos entonces a hacer un cambio de panorama. Vamos a salir de esta trama de Pablo a los Corintios y vamos a ir a una iglesia un poco más ortodoxa en su aplicación, un poco más ordenada en cuanto a lo que es el recibir el Evangelio, pero con ciertas mezclas que van a hacer, porque en verdad el Evangelio no necesita ni aditivos ni preservativos. Él es puro. Amén. Solo que debo decirle a cada uno de nosotros, cuando nos llega el Evangelio, pretendemos ponerle nuestros adornos, nuestras interpretaciones, e incluso hay personas que sin estar en el Evangelio ya tienen esos prejuicios. Dicen, yo no soy cristiano por X o Y, pero yo soy asado, sancochado, o sea, yo le sirvo a Dios de otra manera. Ya ni siquiera están en el Evangelio, ya tienen pretensiones contrarias al Evangelio. Estos creyentes de Galacia tenían muchas ideas extrañas y lamentablemente, por estar en el primer siglo de la era cristiana, el judaísmo, religión potente de esos tiempos, matizaba mucho los grupos de ese alrededor, del epicentro en Jerusalén y todas las provincias romanas. En este caso, Galacia no es una ciudad, es una provincia compuesta por 3 ciudades a la cual Pablo le envía esta carta. Claro, lleva el nombre de Galacia porque es la parte principal. Hoy ese territorio corresponde a Turquía. Por eso es que cuando usted me oiga hablar
de que algunos países que hoy no conocen al Señor hoy por hoy, en el siglo XXI, y están en guerra o tienen religiones extrañas, no es porque Dios se olvidó de ellos, sino que Dios trató primero con ellos y ellos le dieron la espalda a Dios. Entonces Dios se vino ¿para dónde? Para nosotros. Hoy Dios está visitando el mundo entero, pero está obrando de manera más evidente y con más posibilidades que la gente escuche el Evangelio para los países de Latinoamérica. Y ahora, y siempre es un ciclo que no termina. Nos vino el Evangelio desde Europa, desde Inglaterra, nos vino a nosotros, y luego nosotros vamos a ir a ellos porque ellos se han olvidado hoy por hoy del Señor. Las iglesias son puros monumentos a la cultura, a la historia, pero no hay una parte vivencial, no se reúnen. Por ejemplo, un europeo reunirse bajo una lata de zinc para ellos es como una vergüenza. Dios, allí no. Dios está en las grandes catedrales inmensas, porque son conceptos que ellos fraguaron, establecieron por años y por siglos. Pero siempre ha habido un grupo en todos los tiempos, en cualquier lugar de la tierra, que adora a Dios como Dios es y como Él lo demanda, sin importar lugares, sin importar atuendos, sin importar nada, adorando a Dios de todo corazón, lo cual dijo Jesús cuando le dijo a aquella mujer: la hora viene y la hora es, hablando de que la hora viene para alguno y que la hora está siempre presente. ¿De qué? De que el Padre anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu, y usted y yo lo hacemos porque tenemos esta palabra viva y tenemos esta bendición de esta visitación, que en algún momento Dios se va a ir a otro lugar si nosotros no le damos el frente. Como nación me refiero, pero como individuo y como familia, aquí está una muestra de ello, que cada uno de nosotros se ha vuelto de sus caminos al camino del Evangelio. Siempre cuando el Evangelio llega a algún lugar va a recibir oposición, siempre va a recibir oposición, de parte del enemigo, de parte del sistema y de parte del individuo que no se convierte de todo corazón al Señor. Entonces, Pablo a esta gente de los Gálatas, a los de esta parte del mundo, le va primero a decir que él es apóstol no de hombre ni por hombre, sino de Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. Esta es la credencial que él va a presentar ante este público, porque este era una iglesia mixta, pero más que toda matizada, y en su mayoría eran judíos que se habían convertido al Evangelio. Y los judíos siempre han sido una piedra de tropiezo para el gentil. De hecho, para convertirse, a participar como judío, había que pasar una cantidad de rituales, y si lo lograbas hacer, no tenías acceso a muchos lugares emblemáticos del templo. Era nada más y exclusivamente para los judíos. Por eso es que el judío tiene su fe, la cual respetamos, y si la cumplen a cabalidad pueden llegar a la salvación. Pero nosotros hemos reconocido a Jesús el Señor, y ahora, aunque ellos no lo crean, nosotros estamos superior a ellos en cuanto a pactos, porque el pacto que se hizo con nosotros, la humanidad, nosotros los gentiles, es el nuevo pacto, el pacto que sobrepasa todos los pactos anteriores. Es el pacto que todos los pactos anteriores dijeron que iba a suceder, ellos no lo entendieron. Aquí está la iglesia de Galacia teniendo esta problemática de que ahora no pueden reconocer el Evangelio con la pureza que es, sin adornarlos con rituales y tradiciones judías. Pablo primero se está presentando y le está diciendo que él, aunque es judío de cepa, ustedes saben que Pablo, cuando se refiere al judaísmo, ¿quién le ganaba a Pablo? Pablo era... Agarra ese animalito y lo pone para allá, porque va a estar oyendo el servicio y la gente no le va a gustar. Y es un animalito que, aparte que también canta, le gusta escuchar la palabra, pero tiene que escucharla allá en su hábitat, porque aquí ya no hay mucho puesto para él. Es posible que venga otro por ahí. No se asusten, mujeres, que esos son ranuecos convertidos. Eso no hacen nada. Pablo, entonces, ¿quién le va a ganar a Pablo en sus credenciales judías? Pablo, ¿de qué tribu era Pablo? ¿Se acuerdan? ¿De qué tribu de los israelíes? De una tribu pesada del pueblo de Israel.
Eran 12 tribus, algunas ni se mencionan, otras muy pocas, pero siempre se va a anunciar, se va a pronunciar como pesada Leví, se va a pronunciar Benjamín, se va a pronunciar Rubén, se van a pronunciar las primeras, sobre todo Leví y Judá, son las que toman mucha importancia, y luego Benjamín, estas tres a la cabeza. ¿De cuál de estas tres era Pablo? ¿Era levita? ¿Era de la tribu de Judá? No, era benjamita. Los benjamitas eran guerreros acérrimos del pueblo de Israel, personas muy versadas en la batalla, estrategas. Y Pablo se convierte al evangelio siendo judío, pero no un judío común, porque quiero que sepan, estaban los judíos, como si hasta el sol de hoy hay judíos ortodoxos hoy por hoy. Los judíos están divididos hoy por hoy en dos formas de explicarlo, de entenderlo. El judío ortodoxo, el que practica la ley, y el judío secular, el que es judío por nacionalidad, por raza, pero no tiene un apego a la práctica de la ley mosaica. En estos tiempos, Pablo era un judío practicante de la ley mosaica. Y precisamente en ese celo por su religión, porque así son los religiosos, ellos sienten algún tipo de batalla, o se sienten como desplazados cuando ven otros grupos, y empiezan a acabarlo, empiezan a destruirlo, empiezan a buscarle la forma y la manera, como lo ha hecho el catolicismo romano por muchos siglos en los lugares donde ellos son potentes. No permiten que nadie llegue al evangelio porque ellos matan a las personas. Y por eso es que la gente que se dice ser cristiano de nuestros países, con la iglesia tradicional, ellos desconocen la historia porque le da la gana, pero la historia está allí, no contada por cristianos, contada por la historia universal, de que nosotros no nos convertimos al romanismo, sino que nos convirtieron, poniéndonos la espada, y aquel indio que no lo aceptó, sencillamente le cortaron la cabeza, lo mataron, porque o la cruz o la espada. El evangelio que viene de parte de Cristo no viene con esta pretensión, se presenta y la persona analiza, si lo quiere recibir, le sigue, si no, no. Porque el evangelio no es obligado. Jesucristo dijo, el que quiera, el dueño de esto dijo, el que quiera seguir en pos de mí, eso sí, tiene que tomar su cruz y seguirme. Lo deja a merced del hombre en el sentido de que él debe elegir, pero una vez que lo hace, entonces tiene que someterse a todos los preceptos y conceptos del evangelio, porque es bueno. Primero y principal, porque lo que Dios hace, ha hecho y hará, siempre es bueno. Bueno, entonces, hablando de Pablo un poco, para ver cómo él se está presentando ahora como un cristiano para este grupo de judíos cristianos. Él se presenta diciendo que es apóstol. Pero ¿quién era él? Él era un judío de pura cepa, de la tribu de Benjamín. Sus padres ortodoxos, religiosos ortodoxos, lo presentaron como decía la ley. Cuando él nació, tenía que, todo varón que abría matriz, o todo varón del pueblo de Israel, tenía que ser llevado para que lo circuncidaran. ¿A cuántos días circuncidaban los niños judíos? A los 8 días, al 8º día. Los judíos ortodoxos hasta el sol de hoy lo practican. E incluso hay personas que se convierten al judaísmo de la parte gentil y se han practicado la incircuncisión. Muchos que están practicando el judío mesiánico, que por aquí hay un rebrote según ciertas damas que andan por ahí buscando a Dios entre el judaísmo. Los hombres tienen que circuncidarse. En este caso Pablo se circuncidó al 8º día. Claro, no él, lo circuncidaron los padres, que eran ortodoxos practicantes del judaísmo. Él, con esta credencial, entonces entra en las esferas más altas del judaísmo, practicando el fariseísmo. Pablo era fariseo de pura cepa, y no era un fariseo ortodoxo que le gustaba estar enseñando en una sinagoga muy adornado y muy quieto. Él era un guerrero, porque era de la tribu. Le dije que los benjamitas eran guerreros de base, y Pablo, como religioso, no le gustaba estar en la parte ornamental ni en la parte protocolar. Él le gustaba en la parte de la guerra, donde caían las cabezas, donde estaba allí lo fuerte, ahí iba a batallar por su religión. Entonces, él en esto, ustedes saben que esto está narrado en la historia breve, muy breve, la historia que se narra de la iglesia, el primer siglo, en el libro de los Hechos. ¿Dónde está narrada la historia de Pablo en el libro de los Hechos? ¿En qué capítulo? En el capítulo 9 entra Pablo en una acción grande, convirtiéndose al evangelio
directamente por nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros siempre debemos orar por todas las personas que no son creyentes hoy, que practican religiones en el mundo, judaísmo, el budismo, en este caso budismo, el islamismo, el hinduismo y todas esas religiones, porque Dios se le está revelando a esa gente por allá también. En muy pocas ocasiones, porque lo han despreciado de base, pero Dios siempre, cuando ve a un hombre o una mujer que quiere la verdad, el Señor Jesucristo se le revela. Pablo quería la verdad, pero él estaba practicando el judaísmo. El Señor tuvo que quitarle ese ropaje, dándole un golpe certero y derribándolo a tierra. Y cuando él vio todo este poder, no le quedó de otra que decir: ¿quién eres, Señor? Esta expresión categórica de respeto, la palabra Señor, en el idioma que Pablo se le refiere, en el idioma griego. Y la palabra Señor, que viene de ese vocablo curios, quiere decir dueño absoluto de todo. Pablo está diciendo: ¿quién eres, dueño absoluto de todo? Porque no te conozco. Yo creo que te estoy defendiendo. Creo que estoy matando a tus enemigos y ahora me hallo de que tú me dices que te estoy persiguiendo a ti. Allí se convierte Pablo. Entonces, con toda esta credencial y esta experiencia extraordinaria, él va a predicar primero el Evangelio, y luego que las iglesias te establecen, cuando hay problema, él va a escribir. Y entonces está escribiendo esto, está refiriéndose en primera persona a Pablo, apóstol, no por hombre, sino por el Señor Jesucristo y por Dios Padre, que le resucitó de los muertos. O sea que pueden haber personas que pretenden ser algún tipo de ministerio porque los hombres se lo dan, pero Pablo dice: yo no fue constituido apóstol por hombre, fue constituido apóstol por el Señor Jesucristo y por su Padre, que le resucitó al tercer día. ¿Estaba claro Pablo en cuanto a esto, sí o no? Amén. Tan claro como el sol que nos alumbra. Pero los gálatas no estaban claros. Tenían ciertas problemáticas para aceptar el ministerio de Pablo y sobre todo para aceptar el Evangelio sin ningún tipo de solvente, ningún tipo de diluyente. No lo pudieron aceptar claramente porque, aunque al principio recibieron el impacto del Evangelio y sintieron la salvación, el gozo que da la salvación, pero luego vinieron los judaizantes, que así se llamaban, y empezaron a establecerle rituales, costumbres, al punto de decir: para que los gentiles, que éramos nosotros, puedan disfrutar del Evangelio, tienen que guardar las leyes judías. ¿Eso lo dijo el Señor Jesucristo? No. ¿Eso lo dijo Pablo Pedro? No. Eso lo decían los judíos que se habían convertido al Evangelio y no acababan de hacer el tronche allí, de cortar, de cerrar un ciclo y comenzar otro nuevo. Eso es lo que le pasa a todos los creyentes en el mundo entero, que al convertirse al Evangelio, entonces en un momento empiezan a poner lo que es su carácter, empiezan a poner lo que es su costumbre, empiezan a poner lo que ellos piensan y comienzan lamentablemente una mezcla, y eso atrasa la fe genuina de un creyente. Por eso es necesario siempre oír las enseñanzas de la palabra para saber dónde me he desfasado, para saber dónde he exagerado, para saber dónde no estoy avanzando. Por eso es que todos los grupos cristianos del mundo, necesario es que siempre se predique la palabra. Y que en algún momento nosotros vamos a hacer un servicio de adoración plena, donde vamos a venir 2, 3 horas para adorar, y es posible que usted pueda pasar acá y tomar el micrófono y cantar, no importa si se le van los gallos, los pollos, lo que sea. Usted canta a Dios como usted es y como usted quiera. No hay problema, porque no estamos para... Hay algunos altares que exigen voces especiales y eso también se respeta. Eso es, en algún momento vamos a hacer ese servicio. Pero en nuestro servicio normalito, siempre, básicamente, tiene que estar la palabra. La palabra, aunque en algún momento también vamos a hacer un servicio de oración plena, pero siempre la palabra va a estar, porque la palabra es la columna vertebral de todo lo que nosotros hacemos. Y todo, cuando adoramos, tenemos que hacerlo de acuerdo a la Escritura. Eso sí, el día que usted vaya a adorar acá, es posible que mis hermanos que ya están un poco versados en la materia le preguntan: ¿qué vas a cantar? Porque no queremos que canten cosas como un cántico que estaba puesto por allá en ciertos lugares y en cierto tiempo, cuando había mucha ignorancia, que le daban mucha gloria al enemigo. Lo nombraban como 20 veces, dándole que él era prácticamente poderoso y que el cristiano era una cucaracha que él perseguía. Para reducir un poco lo que es ese cántico, que ni quiero nombrarlo para que no se lo vaya a aprender nadie. Y por allí más modernos sacaron: cuidado que viene el diablo en una gandola, y en verdad puede venir para algunos así, solo que esa era una chercha que este hombre sacó, los cuales también se presta en lo que es la
cultura del cántico. Hay cánticos que traen mensajes, pero nosotros quisiéramos tener aquí cánticos que adoran a Dios. Más que traigan mensajes para nosotros, que el mensaje está en la palabra, que sean cánticos que adoren a Dios. Todo se presta para el servicio de todo, de acuerdo a la Escritura. Bueno, hablando de esto de Pablo y de que es su credencial y todo lo que es el servicio que le ofrecía a Dios, habían judaizado a este grupo de creyentes en Galacia. Y Pablo tiene que enseñarle, decirle primero, presentándose él como una persona genuina. Por eso él va a tomar acá alguna persona y todos los hermanos que están conmigo. O sea que Pablo no era un independiente. Por eso siempre decimos, y usted debe orar, si usted conoce a alguien, dice, este es un pastor. El varón Joenny es un pastor, está en una esquina. ¿Con quién está Joenny? No solo. Él es solo, porque él es absoluto. Lamentablemente eso no es la voluntad de Dios. Y tarde que temprano, Dios guarde a mi hermano Joenny, que nunca le va a pasar eso porque es un hombre de Dios, que conoce esto de sobra. Tarde que temprano va a empezar a inventar algunas cosas, porque no tiene quien le corrija, no tiene quien le ayude, está solitario. Y la Biblia no es independiente, los creyentes no somos independientes ni somos solitarios, somos una hermandad. Amén. Somos un núcleo. El Señor Jesucristo pudo haber comenzado y se dio su ministerio siempre solo, pero ¿qué hizo Él? ¿Cuántos escogió Él? Si Él mismo nos dio el ejemplo, ¿cómo es entonces que algunos pretenden ser que son pastores o apóstoles o profetas solos? Eso es triste y lamentable. Tarde que temprano van a crear una falsa enseñanza, una herejía, porque no tiene quien le corrija. Se despacha y se da en el huerto. Si algún demonio lo seduce a algún pecado, van a tratar de que ese pecado no sea letal. No, eso es normal. Mentir, eso es normal. Eso es, hasta en la Biblia, Abraham mintió, fulano mintió, Perencejo mintió. Van a suavizar estas mentiras que están en la Biblia, o estas cosas, estos pasajes, para tratar de establecer una forma de pensamiento en sus feligreses, porque no tiene quien le corrija y quien le escuche. Gracias a Dios que hoy tenemos esta tecnología que nos graban, y cuando uno mismo se escucha, uno ve que exageró aquí, exageró allá, y siempre está sometido al escrutinio público. Y eso es bueno, que ustedes estén allí con mente pensante, y sobre todo que gracias a Dios nosotros no somos como los grupos romanistas, que ellos tienen la Biblia y son la autoridad, que los que están sentados allá son como reos. No, ustedes son personas que pueden analizar la palabra, y gracias a Dios tienen la Biblia. ¿Quién no tiene Biblia acá? Todos la tenemos. Mi hermano allá. Gloria al nombre del Señor. Mi hermano no tiene. Hay unas buenas Biblias por ahí, muy económicas, desde $5 en adelante, porque no se justifica que hoy por hoy alguien no tenga una Biblia. Si tiene un celular, un par de zapatos nuevos, una camisa bonita y no tiene Biblia, quiere decir que sencillamente no ha tenido eso como importante, y es bueno que lo tenga, porque la Biblia es superior a todo. Es la palabra de Dios condensada allí para nosotros, y yo le voy a entregar una a mi hermano Pedro en el nombre de Jesús, porque es necesario que él tenga una Biblia. Amén. Se está haciendo un contacto con las sociedades bíblicas de Venezuela, porque ellos dan mucho considerando, y muchas Biblias muy económicas. Todavía no hemos tenido esa oportunidad, pero lo vamos a hacer en algún momento, porque las Biblias, aunque ahorita gracias a Dios se bajó el costo a $5 más económicas, sin embargo hay personas que todavía no pueden tener esa cantidad de dinero, y es posible que se pudiera llevar un poquito más abajo si las sociedades bíblicas empiezan otra vez a recibir el material que viene de las grandes sedes de la cristiandad que están en Estados Unidos. Y como esta nación tiene esa problemática con los Estados Unidos, entonces se ha cortado un poco esta bendición. Pero la Biblia es la palabra de Dios, y nosotros no podemos ser independientes, porque ella nos enseña que en el conglomerado, en el conjunto, en la reunión de los santos, en la multitud de consejos hay sabiduría. Entonces, gracias a Dios que estamos siempre aquí sometidos al escrutinio y a los principios de la Biblia, y usted puede analizar y saber lo que dice la Biblia y en algún momento hacer su salvedad. Pablo no solamente en esta base se está fundamentando, sino que dice todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. O sea que Pablo tenía sus testigos de lo que estaba escribiendo, de lo que estaba haciendo. Tenían personas que estaban cerca de él, y Pablo había sido introducido a la iglesia por Bernabé, un gran líder de la iglesia del Señor también, pero para este tiempo ya Pablo es un apóstol consumado,
con todas las evidencias en sus manos y con todos los dones puestos al servicio, y sobre todo él decía: este es mi credencial, que yo fui salvado por Jesucristo y por el Padre, pero si alguien quiere ver las marcas en mi cuerpo por causa de Cristo, se las enseño. Pablo tenía marcas por causa de Cristo. ¿Cuáles eran esas marcas? Él se había tatuado el nombre de Jesús en la frente, se había puesto: yo soy adorador de Cristo. No eran las palizas que le habían dado en los lugares que había ido, pedradas que le habían dado. A Pablo lo sacaron en Listra casi muerto por pedradas que le habían dado en todo su cuerpo. Aunque se le curaban las heridas, siempre quedaban las cicatrices. Y él decía: estas son mis credenciales. Ustedes quieren saber si en verdad yo amo a Cristo, aquí está mi espalda, aquí está mi frente, aquí están mis manos. Han sido amarradas muchas veces por cadenas putrefactas y cortantes, que era el propósito de que se infectaran esas heridas y que muriera el reo. Pablo dice: yo llevo las heridas de Jesucristo en mi cuerpo. Cuando usted se entienda o lea este tipo de pasajes, sépase que es eso a lo que se está refiriendo, a las heridas que tenía en su cuerpo por causa del Evangelio. Por cierto, le pregunto: ¿usted tiene alguna herida por causa del Evangelio? ¿Le dieron algún disparo por causa del Evangelio? ¿Un batazo por causa del Evangelio? ¿Un golpe por causa del Evangelio? ¿Lo han escupido por causa del Evangelio? Nosotros estamos bendecidos. Estamos en una cultura muy moderna. Es más, usted va a predicar y la gente dice: pase, ¿quiere agua? Aquí nos atienden como reyes, gracias a Dios, por la cultura precristiana. Ahí no vamos a caernos a pasión, hay que reconocerle eso al romanismo. Eso lo hizo el romanismo, suavizó nuestras culturas. Y ahora el Evangelio es más fácil de que la gente reciba al mensajero. No quiere decir que reciba el mensaje. Recibe el mensajero de buena fe, pero el mensajero lo cuestiona, dice: está bien, sí, yo también, yo creo en eso, pero también creo en mi María, que la tengo ahí. Yo creo en eso, pero también no creo en los pastores, que son ladrones. Yo creo en eso. Ellos tienen sus porqués y sus ideas, y eso ahí es donde la Biblia nos manda a ser astutos como predicadores, como serpientes, y sencillos como palomas. Pero gloria a Dios, porque el Evangelio está llegando a cada rincón de Latinoamérica y la gente está respondiendo efectivamente, se están salvando. De los grupos que más crecen en el mundo están los grupos de Latinoamérica en cuanto a los cristianos que se están convirtiendo, porque están ya decepcionados de la religión que los matizó por años, donde le habló puro de muertos, de misterio, y no hubo una vida de entrega y de cambios efectivos como produce el Evangelio siempre. Bueno, Pablo se está aquí refiriendo a estos hermanos porque lo está tomando como testigo de lo que está diciendo. No es un llanero solitario, es un Pablo unido a la iglesia, hablándole al grupo de los de Galacia. Dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo, aunque reconoce su llamado por Jesucristo, por el Padre, y aunque es un apóstol de pura base, con todas las evidencias, él no se da la gloria a sí mismo, no le da la gloria a los hermanos. ¿A quién le da la gloria en este versículo 5? A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que usted haga o deje de hacer tiene que llevar ese matiz de que usted todo lo va a rendir al Señor. Amén. Si usted calla porque tiene algo que no es bueno decirlo y usted dice: bueno, gracias a Dios callé y no se prendió esta candela acá, pero no se dé la gloria a usted mismo, esa sabiduría te la dio Dios. Amén. Cuando hable o cuando calle, siempre la gloria debe ser para Dios. Amén. Pero él está introduciendo acá, dice: gracias y paz sean a vosotros, Dios nuestro Padre, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, que es el problema número uno de la raza humana, es el pecado. ¿De dónde y cuándo vino el pecado? El pecado tiene el origen, porque algunas personas que pretenden, cuando decimos que Dios es creador de todo, pretenden que Dios creó el pecado para luego darle solución. No. El pecado vino de un corazón podrido y dañado, de Lucifer, así se llamaba al principio, pero ahora es Satanás, Beliar, el diablo, Belcebú y una cantidad de nombres nuevos, modernos, misteriosos que existen, pero es él el que produjo toda esta matriz de dolor y de terror en el hombre. Cuando le vendió esa idea fatídica a la mujer y al hombre en el huerto del Edén, de que ellos podían ser como Dios, vendiéndole una falsa independencia. Ellos creyeron esta mentira que venía envuelta en ciertas verdades y lamentablemente quedaron contaminados con el pecado. Y no importa la religión que tenga, porque en este caso los de Gálatas
ellos estaban practicando el judaísmo, se convierten al cristianismo, pero el problema sigue siendo el mismo, el pecado. Porque el pecado es un problema mayúsculo en el ser humano, no es un problema simplista. Es un problema mayúsculo que ha creado las guerras que hay en el mundo, las enemistades que hay, desde lo mínimo hasta lo máximo en la tierra. Todo lo que es malo lleva el matiz, la firma del pecado. Y los demonios actúan de esa forma y de esa manera. Cuando hay pecado, entonces los demonios están allí. Pablo está diciendo que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestro pecado para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Que todos seamos, que todos le conozcamos, que todos entendamos su palabra y su salvación. Pero primero entendiendo que todos somos pecadores. Por eso nadie puede creerse superior a nadie acá. Para vejarlo y para condenarlo, no. Aunque hablamos verdades de personas y de grupos, algunos se ofenderán porque la verdad va a ofender, pero no estamos condenando a nadie, porque nosotros no tenemos licencia para condenar. E incluso si alguien, se nos aparece un ángel y nos da licencia para condenar, yo creo que no lo usáramos, porque ¿quién quiere ver un alma en el infierno por los siglos de los siglos? Nadie. Nosotros queremos que todos se salven. Por eso es la voluntad de Dios que todos se salven. Incluso aquel que practica hechicería y brujería y ha oído el evangelio en algún momento, queremos que se salve. Incluso personas que han cometido hechos aberrantes y vergonzosos para la sociedad como homicidas, nosotros queremos que ellos se salven. Las leyes dicen hay que matarlo, pero el evangelio dice hay que salvarlo. ¿Por qué? Porque el gran y mayúsculo problema del ser humano es el pecado. Y el pecado, el único que nos puede librar, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este último canto que entonábamos es repetitivo en estas verdades, porque en verdad, como dice, eclipsa un poco la idea de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, por no tener himnarios, por no tener cantantes versados, por no tener escritura, la iglesia primitiva lo que oía de Dios lo repetía, lo repetía y lo repetía. Y ustedes ven cuántas veces este cántico final dice de la sangre de Cristo: una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre sobre mí. Es muy mayúsculo en lo que nos está diciendo y tiene un tono suave que es muy apegado a nuestra cultura, entonces es bien agradable al oído y bien agradable al cantarlo. Aunque no en todo se oye agradable, porque no todos tienen grandes voces, pero si usted lo canta de corazón, Dios lo escucha igual. Si usted es un tenor o un tenedor o lo que sea, Dios lo va a escuchar. Si usted lo hace de corazón y adora a Dios. Entonces, el problema mayúsculo de los Gálatas, el problema mayúsculo de toda la cultura del ser humano es el pecado. Es el pecado. ¿Quién está libre de pecado? Que arroje la primera piedra, y aquí hay bastante. Por eso es que ninguno viene acá a la iglesia con una piedra en la mano, porque todos venimos en búsqueda de la perfección de Dios, en búsqueda de la adoración hacia el Señor, venimos en búsqueda de compartir el evangelio, de lo bueno que es Dios y su palabra. Pero nadie aquí tenga licencia para condenar a otros. Primero y principal, porque no la tiene, pero algunos pretenden tenerla. No, aquí no condenamos a nadie. Si hablamos del pecado, de lo letal que es y del problema que es, que algunas personas dicen: yo soy mentiroso, pastor, y nunca voy a salir de esa mentira. Entonces uno le dice: bueno, entonces, si no vas a salir de la mentira, allá en aquella calle por ahí se va para el malecón, y váyase para el malecón, aquí no venga, porque aquí queremos es salir de todos los pecados que nos ayornan y que nos matizan. ¿Verdad que sí? Amén. Todo, porque el que no coge de la izquierda, coge de la derecha. Todos tenemos algún tipo de problemática y debemos ser personas abiertas ante Dios, como lo está haciendo Pablo ante los Gálatas, y está diciéndonos que el Señor Jesucristo nos libra de todo pecado y del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, que siempre va a ser buena. Pero hablando de eso, del pecado, de la problemática del pecado, hay religiosos que están en pecado. Sí. La religión prácticamente ya es un pecado, porque la religión, ¿sabe lo que es la religión? Cuando atacamos eso de la religión seca y vacía, estamos hablando de personas que se someten a un ritual y que no le importa lo demás. Por ejemplo, hay personas que ahorita mismo van bien sea a una misa o a un mismo culto o a cualquier asunto. Dice él o ella que es su Dios lo que va a adorar. Pero cuando ve al prójimo que sufrió un accidente y lo necesita, él dice: no, es la hora de ir a presentarme el ritual. Eso es un religioso seco y vacío, no le interesa el ser humano.
Cuando usted ve algún tipo de secta, como hay algunos por allí, que sí, les gustaba mucho vender sus revisticas y andan por aquí y por allá, pero usted nunca lo va a ver a ellos limpiando la cuadra. No, porque ellos dicen, no, eso tiene que hacer otra gente. Y hablando con una de estas personas, le dice, pero mira, tú vives en una curva y nosotros siempre venimos a ayudarte a limpiar esto, pero tú debieras, cuando nos ven, hasta te nos escondes. Eres un hombre fuerte y siempre te veo limpiando. Ayúdanos. No, yo no hago eso. Eso ustedes lo están haciendo como para creerse que son salvos. No, ya nosotros estamos salvos, estamos haciéndole para ayudar al prójimo que camina por acá. Y sabe lo que le sucedió a un hermano de él, muy triste y lamentable, pero es la historia real. Precisamente en ese tipo de curva, un tipo borracho, por esquivar el poco de monte, ¡pum!, lo estrelló y gracias a Dios quedó vivo, pero quedó muy desbaratada su pierna, no hay forma ni manera de recuperársela. Con esto el hombre ha bajado un poco la guardia, pero acerca de eso de ayudar al prójimo, porque ellos mientras practican su religión, mientras tengan su corbata bien planchadita y vayan con su bolso bien bonito, no les importa que el mundo se les caiga alrededor, lo cual nunca debe suceder en ningún cristiano. Porque todos los cristianos tienen que ayudar al necesitado. No se van a meter a ser más bueno que Dios. Usted va a ayudar hasta donde usted puede. Usted va a ayudar hasta donde usted puede. Porque no es que usted va a tratar de liberar a todos los pobres de la tierra, porque eso no lo ha hecho nadie ni lo podrá hacer nadie. Son tantos los pobres que llevan casi ya el 90% de la población mundial, los pobres en la tierra. Jesucristo hablando de ello, cuando Judas dijo, oye, ¿por qué se derramó este perfume de 300 denarios? Mejor hubiesen dado ese dinero a mí y ayudamos a los pobres. ¿Qué le dijo el Señor? A los pobres siempre lo van a tener con ustedes. Es una verdad absoluta. Quiere decir que siempre va a haber la fábrica de pobres en la tierra, porque eso tiene muchos factores que producen pobres en la tierra. Sobre todo el pecado y la injusticia humana. Eso es lo que producen los pobres de manera básica. Luego después vienen algunos otros problemas que subyacen de este mismo. Pero hablando de esta pobreza y de estas cosas, entonces nosotros debemos hacer la diferencia, primero no condenando a nadie y luego poniendo nuestra mano en la ayuda de aquel que nos necesite. Porque nosotros, aunque venimos a adorar a Dios, tenemos una costumbre, oramos a Dios, tenemos la palabra, nunca vamos a ver al prójimo como un estorbo, como un enemigo. No, de hecho la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra carne, sino contra las entidades demoníacas. El ser humano es una víctima del enemigo. Él necesita salir de allí como Dios nos permitió salir a nosotros. Y si Dios nos permitió salir a nosotros de la oscuridad donde andábamos, entonces más fácil van a salir los otros, porque ¿quién eran los malos de la cuadra? Nosotros. De repente usted no era un Santa Claus, pero por lo menos allá de la cuadra de Guayguasa, yo creo que la familia Ponte era un poco compleja. Aunque gracias a Dios llegué al Evangelio siendo un adolescente, no tuve la oportunidad, gracias a Dios, de participar de drogas, de alcohol, de fiesta, aunque es un pueblo sanjuanero. Nunca me gustó eso, quizás por el odio que sentía hacia mi padre por ser un borracho. Este tipo de cosas me ayudó a mantenerme al límite de eso. Pero no por eso era un bienhechor, no por eso estaba aprobado por Dios. Estaba tan perdido como los perdidos de ese lugar. Por eso llegó el Evangelio a mí. Gloria a Dios que Dios me permitió aceptarlo. Como usted también ha tenido ese privilegio y muchas personas lo tendrán cuando nosotros les hablemos por gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces el Señor se dio por nosotros para librarnos del presente siglo malo y de todas estas cosas que subyacen el pecado, y no podemos condenar a nadie, siempre escudriñándonos de que no formemos formas extrañas de pensamiento para apartarnos del ser humano, que es el punto central. ¿Cuál es el punto central de la venida de Cristo a la tierra? ¿Los animales? ¿La naturaleza? Fue la humanidad. ¿Se acuerda la carta de presentación que le hace Juan a nuestro Señor en el capítulo 3 de su escrito, de su Evangelio, en el verso 16, que dice: porque de tal amó Dios a ¿quién? Al mundo. Se refiere primero y principal al ser humano, luego a todo lo demás. Y lo demás, Dios ama la tierra, Dios ama los animales, Dios ama todo lo que le ha creado, porque cuando lo creó él puso de sí mismo. Y como Dios todo lo creó bueno, entonces Dios sigue amando a la naturaleza, pero el punto central de esta misión número 1 de nuestro Señor Jesucristo es salvar al ser humano. Por eso Él siempre habló al ser humano y siempre se enfatizó su palabra hacia el gran problema del hombre, que era el pecado, no condenando a nadie, ni siquiera a aquella mujer
que la sorprendieron en el acto mismo del adulterio, se la tiraron a los pies del Señor y le dijeron: Señor, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Qué hacemos nosotros? ¿La apedreamos? ¿Qué dices tú, mejor dicho? Para meter al Señor en un problema. Gracias a Dios que le llevaron al Señor este problema, porque el Señor todo lo resuelve. Así que todos sus problemas, ¿a quién se lo debe llevar usted? Al Señor. Se lo cuenta al pastor después que Dios se lo haya resuelto. Así sí es fácil. Pero sí, primero y principal hay que llevar nuestros problemas ¿a quién? Yo tengo que llevar mis problemas ¿a quién? A Dios. Usted también, todos a Dios. Bueno, le llevaron este problema a Jesús y Jesús observó el asunto, vio el panorama, escudriñó lo que había que hacer y dijo: está bien, Moisés dijo eso, no lo voy a cuestionar, está escrito. El que esté libre de pecado, está bien, tire la primera piedra. ¿Qué dice la Escritura? Que desde el más viejo hasta el más joven, todos se patica para que las quiera o se marcharon. Porque todos estaban en la misma situación de la mujer. Y por cierto, eran tan religiosos y tan perversos que llevaron a la mujer. ¿Por qué no llevaron al hombre? ¿Usted sabe por qué no lo llevaron? Porque no era uno, eran muchos y eran ellos los que estaban ahí. Eran ellos mismos, religiosos y todo, practicantes de prostitución, porque compraban sexo. El religioso es así, el religioso, mientras él tiene su aparataje, su ropaje, él va como flotando. Una vez que nadie lo ve, se quita el aparataje y se convierte en Tarzán. Por eso es que nosotros no practicamos rituales, nosotros somos abiertos. Y usted, en algún momento, mi esposa es un poco tediosa con eso, que el que me vaya a visitar tiene que anunciarlo y mandar casi una carta para ella preparar todo. Pero yo le digo, el que quiera saber dónde yo vivo y cómo yo vivo, bienvenido sea al pueblo de Guayguasa. Pero por favor no vaya cuando los ríos crezcan, porque son dos ríos que nos matizan. Pero gloria al nombre del Señor, ahí estamos. Somos del pueblo, ustedes nos conocen, ustedes somos simples personas normalitas, no nos vendemos como personas superiores, y gloria al Señor, porque ustedes me han visto, claro, algunos me están viendo ahora como soy, pero si Dios le place y es su voluntad de proveer grandes finanzas a este ministerio, cuando a alguien se le ocurra comprar una camioneta del año y tenerla, cambie por eso, soy diferente, soy inaccesible. Son procesos de la vida que te van llevando, porque algunas personas pretenden y dicen: yo no voy a esa iglesia, como dicen de la iglesia de nosotros en la sede, a la iglesia del centro. Dicen: yo no voy a esa iglesia porque esa iglesia es para rico. Pero si retroceden 20 años atrás y vieran al pastor con zapatos puestos de cartón porque tenían hueco para no mojarse, y a pies muchas veces, y en una camioneta que después que bajaban tenían que sacarse el humo de los pelos las mujeres que iban ahí, y no había perfume que matizara esos olores a humo. Entonces, cuando la gente lo veía así, ¿sabe lo que decían algunos? Esta gente son evangélicos, la gente está en pecado, viven arruinados todo el tiempo. Pero ahora que están bendecidos, dicen: yo no voy a esa iglesia porque esa iglesia es para ricos. El hombre, cuando se trata de excusas para no buscar a Dios, va a decir hasta que la mamá se le murió. Pero todo es excusa, y ninguna excusa tiene peso ante el Altísimo, que nos va a llamar a dar cuenta a cada uno de nosotros. Decía todo esto porque nosotros somos personas del común, del pueblo. Aquí no hay misterio, aquí no hay personas que usen un ropaje especial con una capucha especial para que nadie le vea. Aquí somos todos como somos, humanos buscando al Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Los judíos crearon una clase especial. Llegan al Evangelio porque se hallan sin argumento. Llega Cristo, los confronta, se salvan. Y dice: estamos salvos. La salvación, el cielo, la paz, todas estas cosas que no nos dio la ley. Pero los gentiles, para convertirse, tienen que ser como nosotros, tienen que ser judíos. No. Para convertirse lo que se necesita es ser humano, ser un hombre, una mujer, un ser descendiente de Adán, y todos somos descendientes de Adán. Entonces ellos crearon esta problemática de que la iglesia de Galacia no podía recibir el evangelio puro y limpio, porque ellos tenían que primero hacerse judíos, tenían que circuncidarse, guardar una cantidad de rituales y luego convertirse al evangelio. Eso no fue lo que dijo Cristo. Cristo dijo: ustedes recibieron de gracia el evangelio, désenlo de gracia.
Es posible que alguien acá, en algún grupo en Puerto Cabello, tenga el prejuicio de decir, si veo una persona vestida de blanco con un poco de collares, no le hablo el evangelio porque se está perdido. No distingue usted personas. Si Dios te manda a hablarle a ellos, háblele en el nombre de Jesús. Si Dios te manda a hablarle a una persona que está en la calle tirada en una esquina, hable. Algunos, en un tiempo cuando yo me convertí, hace 3 décadas de eso, la gente decía, no se le predican a los ricos están perdidos. Habíamos mal interpretado el pasaje de la Escritura que dice que es más difícil que se salve un rico que entrar a un camello por el ojo de una aguja. Le decíamos, no, el Señor no quiere nada con los ricos. Y nosotros siempre predicamos en las riberas de los barrios, en los barrios más necesitados y en los caseríos que se estaban haciendo, en las invasiones. Ir a predicar a Cumboto Norte, Cumboto Sur, a la parte central del pueblo. No, eso, ahí están los ricos y ellos están perdidos. Un mal concepto de lo que la Biblia dice. De cuando se nos cayeron esas vendas, empezamos a hablar el evangelio en todos los lugares y mucha gente ha llegado, y esas son la gente que ha financiado gran parte de la obra del Señor. Porque el pobre viene con su ánimo, con su voluntad, con su entrega, pero como es pobre no tiene mucho que aportar. Y algunos, aunque tienen que aportar, porque siempre tenemos que aportar, son egoístas, porque por eso son pobres, porque son egoístas. Aunque hay ricos también que son ultra, super egoístas. De todos hay, en todos los envases posibles, pero hablando de manera, en línea general, siempre la persona que tiene algo es porque lo ha sabido bien administrar, y cuando reconoce que Dios es el que le bendice, no le tiembla el pulso de invertir en la obra de Dios, porque sabe que lo que haga aquí para Dios tiene un valor en lo eterno. Amén. Que Dios siempre va a recompensar a todo lo que damos. Por eso el Señor Jesucristo dijo que cuando demos algo, lo demos para Dios, y que Dios bendice al dador. Amén. Dios ama al dador alegre, aquel que da cantando. Por eso siempre cuando vamos a ofrendar, ¿qué hacemos nosotros? Cantamos, para que lo hagamos con cántico. Y no necesariamente que usted tenga que dar. Si usted no tiene nada que dar, gloria a Dios. Lo importante es que usted haya dado primero y principal su corazón. Eso es lo más importante de todo. Entonces, los de Gálatas tenían este problema, que se convirtieron al evangelio siendo gentiles, pero los judíos querían establecer sus patrones, su sistema, el cual nunca le funcionó para salvarse. ¿Salvarse a la manera del evangelio? No. Para salvarse siendo judío hay que practicar la ley y ser genuino con eso. Y ni siquiera la ley lo salva, porque la ley dice, el escrito de Pablo en esta misma carta a los Gálatas, que la ley es un aprendiz, o mejor dicho, es un maestro que lleva al aprendiz a decirle que está perdido. El propósito de la ley es decirnos que éramos pecadores, mentirosos, todo lo que dice la ley, éramos eso. Entonces la ley nos enseña el problema, pero no nos daba la solución. El evangelio nos dice: el problema del hombre es el pecado, y la solución es recibiendo a Jesús como Señor. Amén. Y como es algo que no queda en una retórica ni un concepto, quien recibe a Jesús en su corazón como Señor es salvo. Y la salvación no es un concepto, es una experiencia extraordinaria que se fragua en el corazón del hombre. Entonces, cuando ese hombre recibe a Jesús de corazón y es salvo, no importa los conceptos, ahora tiene una sensación extraordinaria de paz que no se la dio nada de lo que él conoce. Eso es la realidad de la salvación. Por eso es que saber si usted es salvo es fácil. ¿Usted sabe que es salvo? Amén. Algunas personas, cuando yo hablaba de una temática que Dios me había dado por años en forma de conferencia de la salvación, me llamó mucho la atención ciertas personas que me acercaron y me dijeron: pastor, yo soy salvo. ¿Cuánto tiempo tiene el evangelio? 20. Pero por la enseñanza que usted dio, yo no sé si soy salvo. Mejor no hubiese venido a esta conferencia, porque ahora la recibí y estoy confundido. La salvación es una experiencia personal, no es grupal, no es congregacional, no es un concepto, es una experiencia que usted recibe cuando precisamente le abre su corazón a Jesús. Porque no es un concepto, Él es una persona. Y como Él nos entiende tanto, puede entrar en nuestro pequeño corazón como persona. Cuando entra en nuestro corazón, ahí se establece instantáneamente un cambio. Ya mi pensamiento, aunque estoy luchando con el otro, ya empieza a cambiar. Si tenía odio, se fue el odio. Por eso es que el cristiano, cuando se convierte, es fácil saber si se convirtió. Él no va a odiar más, no va a pelear más,
no va, por lo menos en la práctica de su santidad no lo va a hacer. En algún momento de su equivocación sí puede equivocarse, se equivocó pero reacciona. Se equivocó. Hay cristianos, personas que se han convertido viniendo del boxeo, y ellos entraron en esa disciplina deportiva porque ellos decían: a mi familia siempre le embromaron, pero yo no me voy a embromar con nadie. Muchos empezaron a practicar kung fu, karate, judo, boxeo. Entonces se convierten en el evangelio y el Señor los cambia y están en paz, pero alguien se mete con algo de ellos y se quieren poner los guantes. Hay que sencillamente saber que ya no es así el asunto, de que no es a través de la violencia, pero eso es un aprendizaje tras otro, porque el viejo hombre no va a querer entregar a la nueva criatura, se va a aprovechar de que es una tierna criatura, y como eres un viejo hombre, va a querer hacer lo que le viene en gana. Pero es allí donde nosotros no vamos a hacer lo que nos viene en gana, sino lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso estamos recibiéndola y escuchándola siempre, amén. Porque siempre estamos aprendiendo. ¿Sabe que había ciertos pensamientos a ciertas personas que decían: pero ustedes siempre están aprendiendo y nunca aprenden nada? ¿Cuándo van a dejar de aprender? Y eso nos golpeaba a muchos de nosotros. Y entendimos que sencillamente el día que dejemos de aprender nos morimos. Porque siempre estamos aprendiendo. Algunos van a aprender, otros nunca aprenderán nada, y otros aprenderán tanto que van a enseñar a otros. En esas tres dimensiones estamos cada uno de nosotros. Siempre estamos aprendiendo. Algunos no van a aprender nada porque no quieren aprender nada, porque tienen su corazón cerrado como los fariseos y los saduceos, al cual el Señor dijo: yo a ellos les hablo por parábola para que no entiendan nada y punto. Porque ellos tienen su corazón lleno de prejuicios, tienen su corazón lleno de maldad, y hasta que no dejen su maldad no podrán entender el evangelio. Que es lo que le pasa a los amigos que dicen: yo, el evangelio me gusta, me trae la atención, pero yo no lo puedo aceptar porque tengo mucho pecado. Cuando yo deje estos pecados lo busco. Eso va a ser imposible. Tienes que venir a Jesús con tus multitudes de pecados, y el Señor te va a ir ayudando a cómo deshacerte de ellos. Primero limpiándote en el espíritu. Eso sí es instantáneo. Cuando creemos, por eso la salvación es real. Somos libres en el espíritu, tenemos paz en el espíritu, tenemos todas esas bondades de Dios en el espíritu. Pero luego hay que trasladarla al alma, y en ese traslado se nos van a ir 80, 100, 90, todos los años de vida que tengamos en la tierra, porque incluso dice Pablo que seremos perfectos cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo en perfección, mientras vamos camino a la perfección. Usted es el mismo de cuando se convirtió. Usted ha cambiado, aunque sea un ápice, un poquitico, un chin, como dicen los dominicanos. Sí, hemos cambiado algo y estamos cambiando. Y lo más bueno y sabroso es que estamos en el lugar de cambio, que es la iglesia. Esta fábrica de hombres y mujeres transformadas no se detiene. Es una herramienta que Dios ha echado en los 5 continentes. Por eso nadie podrá decir que no tiene la oportunidad de salvarse, porque el Señor está obrando en todos los lugares donde se le quiera. Pablo quería dejar esto bien claro en los de Gálatas, y ellos sencillamente estaban practicando una especie de evangelio mezclado. El evangelio no se puede y se debe mezclar. Así usted en la familia tenga tales o cuales costumbres. No, nosotros tenemos como costumbre, cuando vamos a recibir el año, nos postramos hacia el río y lanzamos varios conjuros. Y ahora como cristiano yo también lo hago. No mezcle el evangelio con eso. Deténgase de esas prácticas raras. Algunas personas que recibieron el evangelio en los siglos pasados, en los países desarrollados como Estados Unidos y en parte de Europa, sobre todo en los Estados Unidos, los negros se convirtieron y no querían a los blancos. Los blancos, que fueron los primeros que recibieron el evangelio, se convirtieron y no querían a los negros. ¿Sabes lo que decían los blancos de los negros? Que no tenían alma, que eran animales, eran herramientas vivientes. Los negros no tienen alma, son desalmados, no tienen alma. Por eso no pueden recibir a Dios ni recibir el evangelio. Habían hecho ese tipo de mezcla rara de el racismo. Habían hecho un evangelio para clases, para razas. No, el evangelio es para todo el mundo, para toda forma de pensamiento, para todo extracto social, todo grado intelectual. Todos necesitan salvarse, todos necesitan a Jesús. Los que lo han reconocido siempre van a ver al prójimo de esa manera, que todos necesitan
del Evangelio. Todos necesitan del Evangelio. No podemos mezclarlo. No podemos unirlo a costumbres. Por ejemplo, en nuestra cultura es muy normal que vengan personas que practicaban la hechicería, la brujería. Hay dos tipos de practicantes de la hechicería y la brujería. Está el que es practicante, como también del catolicismo romano. El que es practicante, el que es creyente practicante y el que es creyente pasivo. La gran mayoría de los que vienen al templo eran practicantes pasivos. Un pequeño grupo era practicante activo. Pero esos pasivos vienen a la iglesia y se convierten. Y por ejemplo, un día siente una brisa rara que entró a su casa. Y hoy siente una presencia rara. Y en vez de clamar al Señor y de buscar la palabra, corren y ven, la Biblia se me movió. Yo la tenía en el Salmo 91 y se me movió. Por eso entró ese demonio. Y vuelve y pone la Biblia, y algunos, para que no se le mueva, le ponen hasta un ladrillo para que no se mueva la página. Esa es una práctica mágica de la hechicería. Esas son costumbres de la hechicería. Tengo que tener, incluso en algún momento, algunas Biblias que estaban bien, rompían el Salmo 91 y lo doblaban bien bonito y lo metían en la cartera, que le protegiera la finanza. ¿De dónde vienen esas costumbres? ¿Qué era lo que metía la gente en la cartera? Las famosas estampillas. Que de la hechicería hay ídolos grandotes que sorprenden porque son tan grandes, pero hay ídolos que se van haciendo de la medida de las personas, incluso de la medida económica también. Por ejemplo, si alguien va a practicar el santerismo y es una persona pobre, lo mandan hacia un tata pobre, te atiende ahí. Pero cuando ven que se va en un camionetón o tiene ciertas posibilidades, lo atiende el papaúpa de ese lugar. Porque tiene billete y le va a decir: el santo, coronate ese santo, te va a costar bastante, pero te va a traer beneficio. $10,000. El santo es bueno, $10,000. El santo por ti, $10,000. Te lo repite muchas veces para que entiendan y caigan en esta corriente, porque así se mueve el enemigo. Pero nosotros como cristianos no vamos a mezclar el evangelio. Todos los demonios se van en el nombre de ¿quién? Jesús. Si usted alguien tiene un niño, un vecino, una niña suya, o un nieto, alguien chiquitico, y le dice que empieza con un hipo, empieza con una cosa rara, tiene mal de ojo, dicen algunos. ¿Qué va a hacer usted? ¿Lo va a llevar al chamán de la esquina? Usted le va a orar. En el nombre de Jesús se va. Y cita la palabra. Y tiene que irse porque usted es creyente. Tiene que irse en el nombre de Jesús. Pero ¿saben lo que han hecho algunas personas? Que por creer que estas cosas son absolutas o muy grandes, no van a Dios. Y conocí a personas que por años en el evangelio practicaron este tipo de asuntos, que a todos los niños que nacían en su familia lo llevaban a la famosa, que los santiguaran, que lo despojaran. Qué triste y qué lamentable. Siendo creyentes, oyendo la palabra, no supieron entender que el evangelio es puro, que no necesita mezclas, que cuando se mezcla el evangelio se crean ideas raras. ¿Saben lo que le pasó a esta persona? La mayoría de los hijos que debieron haber sido grandes hombres de Dios se convirtieron en delincuentes. Eran delincuentes, pero decían: yo soy cristiano. Un delincuente cristiano. Eso no existe, pero hay esa pretensión. No. Pero ¿cómo viene esa mezcla? Porque algunos diluyen el evangelio con sus prácticas personales o de donde vienen. Por eso es que debemos disciplinarlo. Entre los títulos que nosotros tenemos, el cual nunca debemos quitarnos jamás, es que somos discípulos de Cristo. Y un discípulo siempre está aprendiendo, siempre está siendo enseñado. Ya con esto concluyo. ¿Sabe que para enseñar a una persona con efectividad, esa persona tiene que despojarse de lo que sabe? Por eso la primera demanda que se nos hace de nosotros para recibir el evangelio es que recibamos al Señor como ¿qué? Recibamos al Señor como maestro, como salvador, como Señor. ¿Por qué la Biblia demanda eso? Porque si yo lo recibo como Señor, yo soy un ¿qué? Un siervo. Y un siervo no va a hacer nada que su Señor no. O sea, que lo que había aprendido, que lo que sabía, todo lo echa a un lado, porque el mismo Pablo dice: todos mis grandes estudios, mis grandes credenciales, todo lo que alcancé en el judaísmo, siendo más celoso que la mayoría de ellos, todo lo he tirado a la basura prácticamente. Y uso una palabra, lo he tenido como estiércol. ¿Sabes que la palabra estiércol es lo que botan los animales por su parte trasera? Las S para ponerlo bonito y las I también. Lo cierto es que por causa del evangelio debemos aprender. Y todo lo que yo sé,
todo lo que yo pretendía, póngalo a un lado y reciba el evangelio limpio y puro para que usted vea cómo crece. Pero si usted empieza a argumentarlo y a mezclarlo con sus argumentos y elementos, entonces se le va a hacer más atrasado su crecimiento. Sí, está salvo, no estamos cuestionando eso. Está salvo, recibió a Jesús. Pero ¿por qué crece tan poco una persona en desarrollar un carácter cristiano? En desarrollar una fe fuerte, en desarrollar un carácter de amor y de paciencia. Porque mezcla el evangelio con sus preconceptos, con las ideas que tenía. Aquí en la casa se hacían las cosas así, y aunque yo soy cristiano también lo sigo haciendo así. Entonces, hasta que no deje de ser así, el evangelio no va a tomar parte en nuestras vidas de manera activa, porque el evangelio no puede ser un adorno, no puede ser un elementico, tiene que ser la vida del creyente, porque es lo que te salva o lo que te pierde. Y al principio sí estoy diciendo eres salvo, pero si sigues practicando, si yo sigo practicando cosas raras y mezclando el evangelio, me voy a desfasar y voy a crear un evangelio diferente, como es el caso que voy a tratar con Dios mediante el próximo domingo. No hay otro evangelio, pero hay evangelios diferentes al verdadero. Y desde el verso 6 en adelante, de hecho el biblista le da, no hay otro evangelio. Pero ellos pretendían que habían varios evangelios. Y aunque nosotros tenemos en nuestra Biblia 4 formas de narración de Cristo, se llaman los 4 evangelios, todos hablan de la misma persona que es el Señor Jesucristo. O sea, es un solo evangelio narrado por 4 personas, no son 4 evangelios, no son diferentes. Es el mismo asunto que se está tratando, la venida de Cristo a la tierra y la salvación del hombre. Entonces vamos a ver con más detalle lo que le estoy diciendo ahora, que para aprender del evangelio hay que desaprender de las cosas de la vida, de las cosas que he oído acerca de Dios que no están conforme a la Escritura, de lo que yo he pensado, porque así de complejo es el hombre, no solamente lo que escucha lo influencia, sino que él mismo puede crear su propio pensamiento acerca de Dios, que es lo que tiene la mayoría de la gente. No, yo creo a Dios a mi manera, y así se sienten aliviados y no quieren venir a la iglesia porque no quieren codiarse para que se le descubran sus prácticas errantes, y como saben que el evangelio no liga con el pecado, entonces yo no voy al evangelio porque a mí me gusta echarme mi cervecita. Yo no vengo al evangelio porque a mí me gusta echarme y meterme mi notica. A mí no me gusta el evangelio porque a mí me gusta ver cuando tirar unas canas al aire. A mí no me gusta el evangelio así como ustedes. No, yo soy evangélico pero en mi casa. Evangelios raros, personales, locos que hay por allí. Dios nos guarde de eso, y gracias a Dios que ustedes están en el mejor lugar para estar, que es la iglesia del Señor, y tienen a Cristo como su Señor y Salvador. Amén. Pónganse en pie en el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Vamos a agradecer a Dios por la palabra del Señor, y vamos a pedirle que si hay alguna forma de pensamiento que he mezclado el evangelio, que el Espíritu Santo, el cirujano especial, el maestro de los maestros, que está en medio nuestro, nos indique si hay alguna práctica que no está bien delante de la presencia de Dios, en mi trato hacia Dios, en mi trato hacia sí mismo y en mi trato hacia los demás. Si ahí hay algún tipo de equivocación, que el Espíritu Santo me indique, me revele, me ayude. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta tu hermosa y bendita palabra. Gracias, Señor, porque tu siervo Pablo progresó tan grande que logró hacer uno de los escritores más versados y más usados por ti para bendecirnos a nosotros, Señor. Él no fue diferente, un humano practicante de una religión seca y vacía, con un corazón lleno de odio hacia todos los demás que no practicaban lo que él hacía. Cuando llegó el evangelio tuvo que cambiar porque no hay de otra. Cuando se te conoce, cuando nos llegamos a ti, tú llegas a nosotros, hay un cambio en isofacto extraordinario en nuestro espíritu, y luego en el progreso, en el andar de los días, de los meses, de los años, ese cambio se va haciendo sentir y ver. Señor, gracias porque tú nos has ayudado a entender que el evangelio es puro, no necesita ayuda, es absoluto, es tu palabra, es verdad. Señor, pero fútilmente lo ligamos, lo atrasamos, lo equivocamos, Señor, lo confundimos. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque tú sabes quién es el que entreteje todo ese ramal de confusión, es el diablo, y es experto en eso.
y a veces le prestamos nuestro oído, nuestras formas de ser. Venimos influenciados por una cultura ya amañada por formas extrañas de adoración, de idolatría, de paganismo, de poner la autoridad en el hombre, de creer en los misterios raros, en creer tantas diabluras que hay. Señor, ayúdanos para entender que tu evangelio es simple y claro. Es seguir sin cansarnos tus pasos, Señor. Pisar donde tú pisaste, Jesús. Así como yo hice, vosotros tienen que hacer. Aprender de mi Padre, aprender de mí. Lleva mi yugo sobre vosotros, porque mi carga es ligera. Yo la hago que ustedes la puedan llevar fácil. Gracias, Jesús, por facilitarnos esto extraordinario llamado evangelio. Para los judíos ciertamente es un tropezadero, y para el griego sabio es, Dios mío, confusión y locura. Pero para los que te reciben, judíos o griegos, gentiles, blancos o negros, el que te recibe de puro corazón, experimenta lo extraordinario de tu paz. Experimenta lo extraordinario de estar en paz con Dios, de tener una relación con el Altísimo, de ver las cosas como son y no como se ven. Señor, gracias, porque el evangelio ha venido a hacer una diferencia en todos los extractos sociales, en todas las culturas pasadas, en la historia pasada, y hoy en el presente no va a ser diferente. Es extraordinario tu palabra, es grandísima tu presencia, es maravillosa en medio nuestro, Señor. Jesús, aquí están algunas personas con complejidades mentales, con asuntos de equivocación, de confusión acerca de ti. Espíritu Santo, revela ahora en el nombre de Jesús, con claridad y sencillez, estas verdades poderosas plasmadas en tu palabra, Señor. Ayúdanos. Yo no quiero que nadie se vaya como vino, pero necesito la presencia del Espíritu Santo como torrente de agua de vida en cada uno de los acá presentes, Señor. Porque Él es el que marca la diferencia. Él es el que hace la obra que ningún hombre podrá hacer. Y este evangelio que hemos recibido, aunque tú lo enviaste a través de hombres que nos predicaron, el evangelio ha venido de ti, Señor. Porque ningún hombre puede hacer el cambio que se opera en nosotros. Ningún hombre pudo darnos la salvación que hoy tenemos. Gracias porque usaste a hombres y mujeres, siempre lo vas a usar, pero el evangelio ha venido de tu palabra, de tu boca, de tu verdad. Si alguien no tiene paz acá, Señor, ayúdale a asociarte contigo y con la paz. Si alguien aquí no es salvo, Señor, porque no te ha reconocido, ayúdale a reconocerte. Si alguien está enfermo, Jesús, cautivo de una enfermedad demoníaca, en el nombre de Jesús yo ordeno que se vaya. La autoridad que nos confiere tu palabra nos permite entrar en estas áreas que al hombre es imposible entrar. Y ordenamos todo ahora en el nombre de Jesús. Todo el oyente fehaciente de esta palabra reciba las virtudes de ella, las virtudes de tu palabra, de tu evangelio, la dicha del perdón, la alegría de la salvación, la presencia especial de Dios fluya sobre todos. Padre, gracias. Mil gracias, Señor, porque eres bueno. Mil gracias, Señor, porque eres grande. Mil gracias, Señor, porque eres maravilloso. Mil gracias, Señor. Mientras usted sigue clamando, sigue rogando, sigue gimiendo, vamos a hacer un llamado a los amigos y amigas que nos estén visitando. Todos clamando, todos allí pensando en la palabra, agradeciendo a Dios. Los amigos y las amigas que nos estén visitando o alguien que se quiera reconciliar. Este es el momento, esta es la hora. Nunca podemos dejar pasar una oportunidad como esta para hacer el llamado. Como predicador estoy en el deber de hacer este llamado. Es un deber de Dios en nosotros hacerle el llamado de que usted se vuelva a Dios. Si hay amigos en medio nuestro que nos están visitando, personas que no han recibido a Jesús como su Señor, tienes que levantar la mano como lo hemos hecho todos para aceptar a Jesús como Salvador, y el Señor va a entrar a tu vida si hubieran amigos. Si todos somos de casa, gloria al Señor Jesús. Y si usted es un amigo, ha venido hoy, pero en su corazón usted sencillamente dice que va a venir en otra ocasión, bueno, queremos que esa ocasión se dé y para eso oramos, pero yo debo decirte que hoy es un día especial para recibir a Jesús y mañana no hay garantía. Hoy estamos acá y mañana no sabemos, pero
respetamos siempre y no soy insistente con esto. Tengo artilugio y maña para hacer que muchas personas pasen a los altares. De esos caminos venimos. Pero quiero sencillamente dejar siempre que sea Dios el que opere en los corazones de las personas. Gloria a Jesús. Vamos a orar por sanidad en el nombre del Señor, por Eira Martínez, que aquellos que puedan en algún momento darle una huertica a nuestra hermana Eira.